Buenas tardes y bienvenidos a esta ponencia de Madrifusión. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular se repite a diferentes escalas. Lo repito. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular se repite a diferentes escalas. ¿Hay otro todavía? Bueno, durante media hora vamos a estar aquí y vamos a intentar traeros un poquito de lo que es la filosofía que tenemos en el restaurante La Finca. Para ello me ayudan dos personas que quiero muchísimo y que son mis dos jefes de cocina, Pedro y José Luis. Y bueno, pues esta palabra tan poco habitual y que creo que para muchos de vosotros pues a lo mejor es la primera vez que la escucháis, la vamos a aparcar un poquito y la vamos a retomar un poquito más tarde. Parece que cuando hablamos un poquito de la Comunidad Valenciana, pues normalmente siempre pensamos en arroz. Yo creo que no hay ningún restaurante en nuestra comunidad que no tenga una pincelada de arroz en la carta. De hecho, La Finca no es un restaurante arrocero, pero sí tenemos arroces. Yo creo que el arroz va en nuestro ADN y es algo que vivimos, que sentimos y que realmente nos apasiona y forma parte de nuestra alimentación diaria. De hecho, a mí me trae un montón de recuerdos, un montón de ellos. Uno de ellos que es muy simpático. Cuando yo era pequeña, yo le decía a mi abuela, abuela, hacemos un arroz. Y ella me decía, bien, parece bien. Y yo le decía, ¿con qué? Y ella decía, hombre, pues no lo sé, vamos a ver qué es lo que tenemos en la nevera. Íbamos a la nevera, la abría y si había carne, hacíamos un arroz con carne. Si había pescado, un arroz con pescado. Si teníamos verduras, pues un arroz con verduras. En la mayoría de los casos, pues no había pues casi ni arroz, ni carne, ni pescado, porque mi familia pues era una familia normal, sencilla, y bueno, pues en aquella época tampoco estaban las neveras como demasiado llenas. Entonces ella decía, no te preocupes, Susi, con una cebolla y una patata hacemos un arroz que te mueres. Y yo, cuando escuchaba aquella palabra le decía, abuela, entonces los ingredientes para hacer un arroz no son importantes. Y ella decía, no, lo más importante para hacer un arroz es el cariño, el mimo que tú le das al plato, la dedicación que tú le das al plato. Y yo decía, entonces yo puedo hacer un arroz maravilloso con cualquier cosa. Y dice, sí, pero no olvides el mimo. Y realmente con el paso de los tiempos, yo lo que ella me decía que era un mimo, hoy sé que lo que me decía era técnica. Lo que pasa es que ella en su vocabulario pues decía mimo. Es decir, ella me decía, Susi, para hacer un arroz es muy importante que sea el ingrediente que sea, tiene que estar súper fresco. Muy fresco. Eso es fundamental para que el arroz esté estupendo. Otra cosa que me decía, Susi, el aceite tiene que ser el justo. Por eso, cuando vemos recetas de arroces, no todas las recetas de arroz son iguales. Depende mucho del ingrediente que tengamos, el aceite tiene que ser más o tiene que ser menos. Es decir, si utilizamos una carne de cerdo o utilizamos una carne de un pollo de corral, evidentemente tenemos que poner menos aceite. Si por el contrario hacemos un arroz con verduras, o en este caso un arroz con cebolla y patatas, pondremos más aceite. O sea, el aceite no es siempre el mismo para hacer un arroz. Otra cosa que me decía, no todos los aceites son buenos para hacer, más que no son buenos, ella diría que no son los adecuados para hacer un arroz. Por ejemplo, un arroz muy joven, un arroz reciente, un arroz picual, un arroz que sabe mucho a césped, a hierba fresca, que son maravillosos. Este aceite lo que hace es que tendremos un arroz que
que sabe demasiado aceite. El aceite es un ingrediente, pero no es el producto estrella del plato. Entonces los aceites que tenemos que escoger tienen que ser aceites melosos, untuosos, suaves, alberquinas, hornicabras, aceites que se dan en la Comunidad Valenciana y que realmente son maravillosos. Pero bueno, vosotros simplemente con que lo probéis, un virgen extra de calidad y que sea suave, va fenomenal. Otra cosa que decía ella, el grano del arroz, muy importante. ¿Por qué? Porque no todos los granos tienen el resultado exactamente igual cuando tú tienes el plato terminado. Ahora, por ejemplo, está muy de moda el arroz bomba. La mayoría de los cocineros utilizan el arroz bomba. El arroz bomba es muy bueno. En la época en que yo era pequeña no se utilizaba tanto. ¿Por qué no se utilizaba? Porque es un arroz que necesita mucho más caldo. Entonces, claro, cuando haces un arroz en directo, esto suponía mucho más tiempo de cocción, mucho más largo. Entonces mi abuela hacía el arroz, lo hacía, lo servía y lo consumíamos. Con lo cual ella utilizaba un Senia, un Bahía, arroces autóctonos de la Comunidad Valenciana. Hoy en día se gastan mucho los bombas porque nos permiten hacer un arroz y mantenerlo durante un poco de tiempo y no se nos pasa. Pero también os digo una cosa, tampoco están igual. Es muy importante saber qué queréis vosotros conseguir con ese arroz y el resultado final. Sabiendo el principio y sabiendo el final, realmente tenéis que escoger vosotros los ingredientes, los aceites y el arroz. Pedro lo tengo aquí trabajando y está haciéndonos un arrocito negro. Otra de las cosas muy, muy importantes es, vamos a hacer un arroz, bien, pero ¿el arroz que vamos a hacer es un arroz para comer la familia o es un arroz para un menú de degustación? Si vamos a hacer un arroz para comer la familia, nos vamos a comer mínimo 100 gramos de arroz en seco. Este arroz evidentemente tiene que tener un caldo, una hidratación suave, ligera, nos tenemos que comer un plato y cuando terminemos de comer ese plato tiene que ser saludable, tiene que estar rico, muy sabroso, pero no tenemos que comer un buen plato. Si por el contrario lo que estamos haciendo es que tenemos un menú en el cual tenemos 15, 20 platos o 5 platos o 10 platos y queremos que ese arroz forme parte del plato, evidentemente nos tendremos que ir a 10 o 20 gramos solamente por persona. ¿Qué ocurre? Que cuando un arroz está dentro de un menú de degustación y está un poquito, tiene que cambiar nuestro chip de hacer el arroz. Hay que hacer un arroz intenso, sabroso, que tú te comas 2 cucharadas y digas, Dios, qué bueno está este arroz. Pero que realmente con solo 10 o 15 gramitos tú digas, qué plato más maravilloso, me he quedado encantado, pero que no te puedas comer 100. Es muy importante esto, porque tener en cuenta que un arroz sencillo, ligero, como el que pueda ser un arroz de la familia dentro de un menú, se nos quedaría por debajo. El arroz que nosotros estamos cocinando ahora mismo y que Pedro acaba de, lo tiene casi listo, es un arroz que lo podemos encontrar en el menú de degustación de la finca fácilmente. Nosotros tenemos una forma de hacer el arroz muy cómoda y muy rápida. Hacemos una precocción. También, esto es importante, esta mañana era una ponencia yo en la Polivalente con menú saludable y he hecho un arroz con una cocción de 12 minutos porque lo que íbamos a hacer era unas verduritas, pan, un salteadito y estaba maravilloso el arroz. Pero en este caso no. En este caso, porque el de esta mañana era un plato para la familia, un plato saludable, un plato para el menú del día. Sin embargo, ahora lo que estamos haciendo es un plato de menú de degustación, un plato que tiene que ser menos cantidad y tiene que ser muy, muy intenso, muy sabroso. Entonces le hemos dado una cocción aproximadamente de unos 6-7 minutos nada más. Hemos enfriado ese arroz lo tendríamos en nuestro pase en el cajón en frío y luego lo que hemos hecho ha sido terminarlo de cocinar. Es decir, Pedro ha cogido los ingredientes, en este caso que son guisantes, cepieta, un concentradito de arroz de tomate, que es lo que nos va a dar la potencia, y un buen caldo.
El caldo está hecho con galeras, está tostando las galeras, dejándolas que se socarren, como yo digo, y luego rascando, que cuando te lo tomas está maravilloso. Bueno, pues es muy importante el caldo cuando hacemos un arroz para un menú de degustación. Bueno, Pedro lo tiene casi listo, ¿verdad, Pedro? Bueno, pues si me permitís voy a ayudarle yo a Pedro a terminar de montarlo, porque de alguna manera este arroz va a ser nuestra mascota. Este arroz es el protagonista de que hoy estemos aquí y de nuestra ponencia. Vale. Bueno, unas servilletas. Es, como os he dicho, este arroz no podríamos comernos un plato grande. ¿Por qué? Porque terminaríamos saturados, o sea, sería demasiado intenso. De ahí la explicación que os he dado depende del establecimiento que cada uno tiene, tendrá que decir qué plato es él, o sea, qué decisión es la que toma, si hace un arroz más ligero o más suave. Perfecto, ¿qué quieres? Una servilletita, por favor. Exacto. Muy bien, gracias. Otro ingrediente principal en este arroz para que nos dé frescura, para que nos dé suavidad, son los guisantes. En este caso los tenemos dentro del arroz, pero también lo vamos a acompañar con unos brotes. Este arroz es un arroz que lleva tiempo en la fuga, lleva tiempo en nuestra carta y que nos han felicitado muchas veces por él. Por eso ha sido el escogido para este día. Vale. Bueno, vamos a ponerle también unas galletas. Aquí están. Unas galletas de arroz. Bueno, este crujiente nos va a despertar mucho el oído a la hora de tomar el arroz. Y vamos a terminar con unas florecitas blancas que nos va a dar